Padre, te doy gracias, Padre, Señor, por estar aquí, Padre, permitir estar aquí del tuyo, Señor. Por los hermanos en armonía, Padre, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos, Padre, Señor, por ese fuego que está aconteciendo, Señor, en la zona de Madrid, Padre, que tú pongas tu mano, Señor, Padre, y que tú elimines, Señor, ese fuego, Padre, y ese, Señor, esas personas que están pasando, Señor, por necesidad tuya, Padre, que no te conozcan, Señor, sabemos que tú eres grande y todo lo podemos sentir porque tú cada día fortaleces la vida, Señor, Padre. Y ahora te pido, Señor, que tú, Señor, pongas tu mano y tiras ese fuego, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido, Señor, Padre. Y que la vida, Señor, Padre, que tú la guardas cada día, Señor, Padre. Esas casas, esas viviendas, Señor, eso es material, Padre. Eso no pasa nada, se queda aquí. Pero, Señor, que tú les ayudes a seguir hacia adelante, Padre. Y que pongas tu mano, Señor, tu sosiego, Padre, tu paz, Señor, tu tranquilidad, Padre. Te pido por todas las personas, Señor, que están pasando esa facilita, Señor, que tú pongas tu mano santa, Padre, para Dios, Padre. Gracias por todo, Señor, todo lo que hacemos en ti, Señor, que sabemos que sin ti estamos totalmente perdidos, Padre. Que tú eres nuestra ayuda, Señor, de nuestra necesidad, Padre. Que sabemos que tú eres, Señor, eres el capitán de nuestro barco, Señor, Padre. Aunque a veces no lo sepamos, Señor, pero tú eres el que está ahí cada día con nosotros, Padre. Que tú nos ayudes, nos perdones, nos restaures, nos levantes cada día, Padre. Te pido por toda la zona de Madrid, Señor, toda esa montaña, todos esos montes, Padre, ese viento, Señor, que tú puedes parar, Señor, para que no aceleren ese fuego, que tú lo pares en el nombre de Jesús, Padre. Y ayude, Señor, a esos bomberos, a esos helicópteros, a esos que van, Señor, apagándose y extinguiéndose ese fuego, Señor. Y que lo tarde, Padre, lo antes posible, que tengamos noticias buenas, Señor, que ese fuego se extinguiera en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Todo lo podemos en ti porque tú fortaleces. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos orando por ellos. Acuérdese, hermano, Dios nos libre de estar en un aprieto de eso, pero la verdad es que la gente lo está pasando mal. Quizás es imprudencia humana, porque seguro que lo es, no es que le metan fuego, sino imprudencia humana. Cuando pasa el verano, nadie se dedica a desbrozar, nadie se dedica a nada. Se quiere que se haga como por magia, y esto no es magia, esto es trabajo, servicio y tantas cosas que da la sociedad, que pudiera ser una de ellas la que pudiera alcanzar esa gran verdad. Me gustaría que abrieran conmigo su Biblia. Después, si el Señor quiere, cantaremos una alabanza, pero me gustaría que abrieran su Biblia y que pudiéramos esta tarde, pues de una manera u otra, dirigirnos a la verdad y al amor que Dios tiene para con nosotros. Que Dios pudiera hacer manifiesto su amor en nosotros. En el primer libro de Corintios, en el capítulo 1, me gustaría que en esta tarde hacer una reflexión sobre esta verdad, ¿no? Una verdad poderosa, gigante, que debemos de aprender día a día para estar en el lugar que Dios quiere que estemos, en ese lugar tan terrible. Cuando hablamos de la iglesia de Corinto, estamos hablando de una iglesia muy difícil, hermano, una iglesia con mucho pecado, una iglesia con mucha rebeldía, una iglesia confusa, una iglesia donde realmente, teniendo todos los dones del Espíritu, vivían como personas naturales algunas personas. Pero yo quiero traer el mensaje que trajo Pablo a la iglesia de Corinto. Y esa iglesia de Corinto, hoy vamos a decir que es la iglesia del aposento alto de Cartagena. ¿Por qué? Porque dice así: a la iglesia de Dios que está en Corintios, o en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Corintios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos que en cualquier lugar invocare el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje que trae no para toda la iglesia, sino solamente para los santificados. Así que los mensajes que se traen desde aquí arriba, aunque se predican a toda la iglesia, no es para toda la iglesia, son para las personas que están santificadas y que quieren cambiar su vida. El mensaje, aunque se extiende dentro de todo, la gracia que en él trae no siempre cae sobre toda la iglesia, sino sobre los santificados, los que se apartan de hacer el mal y vivir la vida de verdad.
pero dice que no solamente era a Corintios, sino a cualquier persona que invocara el nombre del Señor. Quiere decir que este mensaje no era exclusivamente para Corintios, para Filipenses, o no era para Colosas, sino que era un mensaje que se debería de extender a todas las iglesias, pero la más importante era para los santificados, los apartados y consagrados para Dios. Así que siempre que se predica una palabra, se predica con un propósito. El propósito es de que cada día, cada uno de nosotros podamos ser más santos, más bíblicos y más realistas de la verdad. Porque lo importante de esto es que cree la gente que todas las promesas de la Biblia son para todos. No, mis queridos hermanos, las promesas de la Biblia son para los santificados, para los que se apartan del mal, para los que buscan el bien y buscan la verdad. Para eso son el mensaje, para este es el proyecto. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero todos aquellos que no reciben el mensaje no pueden recibir la vida eterna. Porque si la luz vino a este mundo de tinieblas, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, quiere decir que no van a tener parte en el propósito y en el proyecto de Dios. ¿Dónde quiero llegar antes de entrar? Quiero entrar en esta parte. Tú estás llamado a ser parte de la bendición de Dios. Depende de cómo viva y cómo camine. ¿Podrá caer la bendición sobre ti o no podrá caer la bendición sobre ti? Si realmente tú vives una vida apartada del mal, apartada del pecado, esas bendiciones serán para ti. ¿Por qué muchos no nos beneficiamos y decimos yo soy cristiano, yo voy a la iglesia o yo creo en Dios? Porque la Biblia no dice en ningún momento que aquello que Dios tiene preparado sea para la carne y para la sangre, sino para aquellos que viven en el poder de Dios y en la gracia de Jesucristo. Si en esta tarde cada uno de los que aquí estamos nos afirmáramos en la fe, sería un mensaje que sería para todos. Pero aquel que no se santifica, aquel que no se aparta del mal, no tiene lugar ni parte en el proyecto de Dios. ¿Por qué no tiene lugar ni parte? Porque Dios no se relaciona con carne y sangre, sino con hombres y mujeres que viven en el Espíritu, que caminan en el Espíritu, que andan en el Espíritu. Quiere decir satisfaciendo lo más íntimo del corazón, que es el Espíritu, dentro de tu vida para que puedas caminar. Así como estamos, acompáñame un poquito más adelante y verá usted lo que nos dice la Biblia en el capítulo 2 de Corintios. Seguimos en esta verdad que estamos viviendo. Para los santificados. Este no es un mensaje para todos, solamente para los santificados. Dice en el capítulo 2 de 1 de Corintios, el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién puede saber mejor que tú qué clase de cristiano, qué clase de persona eres? Solo tu espíritu, como hombre o como mujer, sabe realmente quién eres. ¿Quién de nosotros realmente, hermanos, no sabemos quién es? Es que necesitamos que alguien nos diga quién somos. Yo sé quién soy, sé cómo vivo, sé cómo camino, sé qué clase de cristiano puedo ser o que no lo soy. Puede ser que solo tenga nombre de que esté vivo y sin embargo estoy muerto. Puede ser que me crea un buen cristiano y yo dentro de mi vida sé que no estoy haciendo mérito para ser cristiano, porque no estoy siendo un hombre santificado, apartado del mal, para seguir el bien. Sencillamente en esta tarde deberemos de recordarnos nosotros quién mejor que el Miche conoce al Miche, quién mejor que al Pepe conoce al Pepe, quién mejor que él, nadie. Como hombre, él sabe lo que realmente es, y por mucha apariencia que yo pueda tener y que tú puedas tener, realmente tú es que tú no sabes quién eres. Esa es la maldad que Pablo está repitiendo. Porque ¿quién de los hombres no sabe las cosas del hombre, sino el mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Tú como humano no puedes conocer a Dios, porque el hombre natural no puede conocer a Dios. Tiene que ser a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu.
Y por eso cuando realmente tú tienes que saber cuál es tu vida espiritual, cómo vives, cómo caminas con el Señor, qué relación tienes con Dios, qué intimidad tienes con Dios. Porque Dios sí lo sabe, y tú también. A Dios no le vamos a dar nada, ni le vamos a quitar nada. Pero Dios sabe quién eres en realidad, qué es lo que tiene, qué es realmente lo que valora. Y Dios sabe realmente la espiritualidad que hay en ti. Verso 12. Nosotros hemos recibido el Espíritu, dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Tú sabes lo que Dios te ha concedido? Ser coheredero con Cristo Jesús. ¿Sabes lo que Dios te ha concedido? Que estando muerto Dios te ha dado vida. ¿Sabes lo que Dios te ha concedido? Que un día puedas reinar con Él por la eternidad en el cielo. Pero muchas veces nosotros no valoramos esto y nos pasa como le pasaba a Corintio. Aunque tenían todos los dones, aunque habían entendido que había un Dios de pacto, de gloria y de honra, sin embargo su vida, cada uno en particular de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, ¿quién mejor que nosotros sabemos la clase de cristianos que somos? ¿Quién? Nadie. Te puedes estar casado 1000 años con una persona, pero nunca sabrá lo que tú tienes dentro de tu corazón. Tus padres podrán pensar de ti, podrán creerse lo que tú le dices, pero eres mentiroso o mentirosa, porque en tu corazón sabes que le estás engañando. Hoy más que nunca, tú y yo debemos de entender que nadie mejor que nosotros sabemos la vida que llevamos en Cristo Jesús. Así que también sabrás también la vida que puedes llevar en el Espíritu de Dios. ¿Qué vida llevas espiritualmente? ¿Qué vivir para Dios? ¿Acaso en esta tarde podríamos hacer una pequeña reflexión? Ahora seguiremos compartiendo. Podemos hacer una pequeña reflexión. Quizás tengamos la mente cauterizada. Quizás nosotros mismos la hayamos convencido. ¿Tú no has visto cuando uno es embustero empedernido? Se cree sus propias mentiras. ¿Están aquí en esta tarde? Hay un momento que el que miente empedernidamente se cree sus propias mentiras. Y cuando te crees tus propias mentiras es porque tienes la mente cauterizada por el diablo. Cuando tú sabes que no lo estás haciendo mal, tú dices, no lo estoy haciendo mal. Cuando tú sabes que no estás viviendo la vida de Dios, tú dices, pero yo estoy viviendo la vida de Dios, voy a la iglesia, oro por la mañana, leo alguna vez la Biblia y trato de hacer bien, pero realmente tú sabes que tu vida está muy lejos del Señor, que no vives la vida de Dios, que estás andando en un camino muy diferente, que te estás autojustificando en tu propio yo. Estás diciendo, yo oro, yo esto, pero realmente si Dios te pesara en la balanza, ¿tú darías el peso que Dios quiere? Es muy importante. Yo no puedo tener pelos en la lengua cuando hablo de estas cosas, porque estoy tratando de decirte que sin santidad nadie verá al Señor. Estoy diciendo en esta tarde que para ser cristiano no es fácil, hermano, es muy difícil ser cristiano, porque se trata de algo tan difícil como de negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Dios. Es decir, no es fácil, es luchar contra tus propios deseos, es luchar contra tus propias pasiones, es luchar contra lo que a ti te gusta para escoger lo que a Dios le gusta, que seguro que no tiene nada que ver contigo. Por eso Dios en esta tarde nos quiere hacer reflexionar. ¿Quién mejor que Juan José se sabe quién es? Cuando alguien le pregunta por cualquier cosa, él te puede decir lo que quiera, pero él sabe realmente lo que es. Quizás llegará un momento que nos pasará como pone en la Biblia, que tendremos la mente cauterizada, tendremos la mente creyendo en nuestras propias mentiras, confundiéndonos a nosotros mismos, pero hay algo que tú y yo no debemos nunca de olvidar, porque ese problema no es que lo tengas tú, ese problema es que lo tiene mucha gente. El apóstol, o podríamos decir el pastor Timoteo, en el segundo libro de Timoteo, segunda de Timoteo 2, 17 al 21, si quieres leerlo, esa es una escritura muy importante de la Biblia. Dice que en una casa grande hay muchas cosas y muchos utensilios, y que unas son para honrosos y otras para usos viles.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 17 hasta el 21, nos dice que en una casa grande, en una iglesia, hay mucha gente que parece trigo y es paja. Siempre en una casa grande hay ovejas negras, gente que no da la talla. Pero el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo esta gran verdad, que en esa casa grande siempre va a haber gente que tiene defectos. Hablando de la casa grande, hablamos de la iglesia de Corintios. En la iglesia de Corintios, ¿sabéis lo que había? Cuando había un problema entre ellos, lo llevaban a la Guardia Civil y lo denunciaban públicamente en la Guardia Civil. ¿Sabéis lo que sucedía en Corintios? Que aunque tenían todos los dones, eran carnales. Todavía había uno que se estaba acostando con la mujer de su padre. Había otros que se emborrachaban cuando tomaban la Santa Cena. Había otros que eran ladrones dentro. Todo esto era el compendio que había dentro de la iglesia, pero sin embargo, Dios nunca se confunde. Dios siempre dice a los santificados en Cristo Jesús. Cuando tú vives una vida santa, cuando tú vives una vida recta, Dios te tiene en cuenta. Pero mirad lo que dice en este libro. Póngalo en el que estamos leyendo, porque algunos quieren que se lo leamos. Lo vamos a leer. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Estamos aquí para escuchar la palabra del Señor. Miren, el capítulo 2, segunda de Timoteo 2, 17, para que pueda entender todo el compendio de lo que se trataba aquí. Dice que hablando de dos personajes, dice, y sus palabras carcomerán como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya estaba efectuada, trastornando la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Dios. Había dentro de la iglesia dos hombres que predicaban que ya habían resucitado los muertos y que ya Jesús había venido por segunda vez. Y habían trastornado la fe de algunos. Casas enteras se habían desviado, porque si Cristo ya había venido, ya no había más esperanza para él. Entonces Timoteo tiene que escribir una segunda carta y decirle, mira, no sé qué es lo que está sucediendo con esto. El apóstol Pablo tiene claro, pero el fundamento de Dios está firme, aunque Timoteo no sabía quién era cristiano y quién no era cristiano, quién había seguridad, pero dice, tranquilo, el Señor conoce los que son suyos. Hay un sello en los que son de Dios. El Señor los conoce, porque el Señor nos conoce personalmente. Sabe quién somos y qué tenemos. Sabe cómo andamos y cómo vivimos. Así que le dice, tú no te preocupes, el Señor conoce a los que son suyos. Y si tú quieres saber quién son de Dios, hay una marca que ellos tienen. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, apártese de toda iniquidad. Yo conozco los que son míos, pero tú también los puedes conocer. Si ves que uno se aparta del pecado y de la maldad, ese tiene la parte que yo quiero que tenga. ¿Me entienden ahora, hermanos míos? Hay un sello. Alguien que busca al toro para que lo cornee, ese no es muy sabio. Ese está mal. Ese al final el toro lo coge. Si tú andas en los caminos que no tienes que andar, al final el toro te va a pillar. Si tú no vives la vida de Dios, si no andas en los caminos de Dios, tarde o temprano te va a pillar. Aquellas personas que son imprudentes, que no le importa su familia, que no le importa su padre, que no le importa a ellos quieren vivir su vida y al final ellos van a hacer un enredo en toda su familia, porque van a ir a llevar a su familia a la destrucción, porque no saben estar en su sitio. Eso es lo que buscan, la destrucción de su familia, no buscan otra cosa. ¿Por qué? Porque buscan sus propias pasiones y sus propios deseos, sin importarles las consecuencias que haya detrás. Y esta es la verdad que está diciendo el Señor. Por eso dice el Señor, yo conozco quién son y cómo andan y cómo viven. Pero si tú quieres conocerlo, aquel que se aparta de la iniquidad, ese es un hombre y una mujer que vive en la verdad de Dios. Dice en el verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino que también hay cabras negras y personas que no hacen y viven la verdad de Dios. Reconoce que dentro de esto, y dentro de las iglesias, y dentro de las casas de la familia, hay personas que no andan.
que no son oro, que no son plata, que son utensilios viles, cosas que no tienen ningún valor, que tendrán 300 años en la iglesia, pero que no sirven para nada, solamente son objetos que son usados para ciertas cosas. Sin embargo, el apóstol le sigue escribiendo y le dice: así que si alguno se limpia de esas cosas malas, será instrumento de honra para Dios. ¿Te das cuenta qué diferencia? Cuando tú entiendes quién es Dios y te apartas de lo malo y te apartas del pecado, entonces será un instrumento de honra para Dios. Ese vaso que tú eras, que antes era sucio y que no servía para nada, se convertirá en un vaso de oro para que otros puedan beber de lo que tú tienes. Es muy importante entender que dentro de la iglesia tenemos trigo y cizaña, y que algunas veces como humanos queremos arrancar la cizaña, pero acordaos de esa parábola que hay, que le dijeron: si tú has plantado trigo, si todo lo que hay de la iglesia son trigo, ¿cómo es que ahora hay cizaña? Porque vino el enemigo y plantó en sus corazones cosas que han hecho trastornar su vida. Entonces le dijeron: pues Señor, déjanos que la arranquemos y la quitemos de aquí y los quememos. Él dijo: no, déjalo que crezca juntamente con el trigo. Así que es normal que en una iglesia haya gente que esté en pecado, es normal que en una iglesia hay gente, pero ellos al final serán echados al fuego que nunca se apaga. Con todo su rollo que puedan decir que son cristianos, con toda su idea que puedan decir: Señor, yo prediqué en tu nombre, yo vi milagros, yo vi prodigios, el Señor te dirá: nunca te conocí. Porque a Dios no se le puede dar por queso. A Dios no hay que le engañe. La Biblia nos declara en el libro de Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. No se puede sembrar melones y querer coger coliflores. Seguirán siendo melones, aunque echen el olor a lo que quieran echar, serán siendo melones. ¿Dónde quiero llevaros en esta tarde? Dentro de una iglesia podemos encontrar 1001 cosas que pueden de una manera confundirnos, pero ellos ya están marcados. Al final se irán al infierno, porque al final el que lo juzga es Dios y el que lo examina es Dios. Quizás diréis: este pastor siempre es muy impertinente con respecto a esto. Es que quiero que te salves, es que quiero que no vayas al infierno, es que quiero decirte en la cara lo que Jesús decía: que le interese venir conmigo, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es así en el evangelio. Otro evangelio que se predica es mentira. Dios ama al pecador, es mentira, jamás. Dios no te ama. Dio su vida en la cruz para que tú entiendas que Él te ama, para que tú te apartes del pecado. Pero si sigues practicando el pecado no te puede amar, porque Dios está en contra del pecado. La gente le dice: no, Dios te quiere tal como tú eres. Mentira, no existe ni un versículo de la Biblia que diga que te quiere como tú eres. Porque si Dios te quiere como tú eres, ¿para qué te quiere cambiar Dios? Sigue como va. Si no hay más locura. Dios me quiere como soy. Entonces, ¿para qué quiere traerte Dios a su reino? Dios te trae a su reino para cambiarte, transformarte y hacer de ti un cristiano verdadero. ¿Cómo nosotros podemos entender si uno realmente está andando en la fe y en la esperanza? Cuando te apartes de todo mal y de todo pecado. Cuando el pecado sea para ti algo tan terrible y tan panicoso que no te atreves ni siquiera a acercarte. Ahora, el apóstol Pablo le tiene que decir a Timoteo: mira, aunque tú no los veas, aunque tú no los conozcas, yo los conozco, no te preocupes. Tú sigue trabajando, sigue predicando, sigue enseñando en la iglesia, sigue hablándole en la iglesia, pero es que yo no sé quién son y no son. No te preocupes, ese es mi problema, no el tuyo, el problema es de Dios. Mira, en el capítulo 5, del 1 al 5, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, yo creo que lo testifico bien. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1 al 5, hay una porción que es la de Ananías y Zafira. Se enteran de que Bernabé vende una herencia y la entrega por completo a la iglesia. Cuando Bernabé entrega eso a la iglesia, todo el mundo le respeta, le considera, porque fue un hombre que vendió un terreno y se lo dio, o una heredad, y se lo dio toda la iglesia para que le dieran y lo dieran a los pobres. Había otro matrimonio que era Ananías y Zafira, se enteran de esto y ellos buscaban pues ese lugar, que todo el mundo le honrara dentro de la iglesia, que todo el mundo hablara de ellos, que la buena obra que había hecho.
Entonces deciden vender una casa o un terreno, y cuando la venden, habla ella y el marido y la mujer y le dice, mira, nos han dado 30.000 euros, pero vamos a decir que nos han dado 20 o 15 y se lo damos y quedamos pues como marqueses, pero decimos que le hemos dado todo lo que nos han dado. Cuando llega allí, vienen a Pedro y le dice, Pedro, delante de toda la congregación, mira, hemos vendido una heredad y venimos a traerte este dinero, y le dieron 15.000 euros, suponer, no quiero decir que fuera así. Le dieron 15.000 euros. Y Pedro le dijo, ¿por qué has querido engañar al Espíritu Santo? ¿El dinero que vendiste no era tuyo? Y dijeron ellos, sí. ¿Y por qué tú no le diste al Señor lo que quisiste? No que dijiste, queriendo engañar al Espíritu Santo, que lo habías dado todo para la obra de Dios cuando era mentira. ¿Te das cuenta cómo para Dios no había nadie escondido? ¿Te das cuenta cómo Dios vio lo profundo del corazón? Porque no buscaba el ser de parte de Dios, sino que quiso engañar al Espíritu Santo. Y por hacer esa causa, murió automáticamente en aquel lugar. Y no contento con eso, también murió su mujer, quedó extirpado de la vida. Ahora diríamos nosotros, qué injusto, hermano. Un hombre que traía dinero, no tenía que ser poco, pero el problema que tenía es que en el corazón de este hombre no estaba Dios. En el corazón de este hombre estaba el quedar bien delante del público, que la gente le respetara, le considerara. Y le dijo, Pedro, pero si el dinero era tuyo, y si tú hubieses dado 5 euros solamente, hubiese sido una bendición. Pero por querer aparentar lo que no eres, vas a tener que morir en este lugar. ¿Cuántos me entienden en esta tarde? Que Dios no te pide nada, pero lo que tú debes, darlo de corazón. Y no estoy hablando solamente del dinero, te estoy hablando de tu tiempo, te estoy hablando de tu dedicación, te estoy hablando de apartarte del pecado. ¿Por qué quieres aparentar? ¿Por qué quieres ir con careta diciendo que eres muy santo y que vives una vida muy recta, cuando tú sabes que verdaderamente no estás viviendo la vida de Dios? No la estás viviendo. O vamos a hablar claro, no la estamos viviendo. Entonces, al saber esto, Dios sabe verdaderamente. Pero el problema que tengo es que no solamente Dios sabe, es que yo también sé que no estoy viviendo la vida de Dios. Creía que podían engañar. Porque el plan y el propósito de Dios es que Dios sabe realmente cómo somos y cómo vivimos. Lo grave de esto es que yo también sé cómo soy y cómo vivo. Y yo no puedo engañar a Dios. O yo no puedo dar la vuelta a ver si quedo bien. Yo tengo que ir por delante con un rostro creyendo en la verdad. Efesios, capítulo 1. Estamos tratando, hermanos, de enseñar una enseñanza, de decirlo delante de todos y de todos. Entendamos, no sirve la mesa para mí. Algo tan sencillo como esto. ¿Ya lo tiene? Efesios, capítulo 1. Verso 4. Dice, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. ¿Entienden? Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, para que viviéramos en santidad. Si tú has decidido seguir a Dios, tienes que vivir en santidad, porque ese es el plan y el propósito de Dios. Desde el principio de la creación, cuando Dios te creó a ti, te creó para que tú vivieras santo, puro y recto delante de Dios. Dice, en amor, habiéndonos, escuchen la palabra aquí, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. Desde el principio Dios los predestinó, ya que sabía que por nuestra causa, ya que sabía que por nosotros mismos no podíamos, en Cristo Jesús nos santificó, pero tenemos que entrar dentro del plan de Jesús. Porque si no, no podremos ser santos. Si no, no podremos vivir en la santidad. Si no, no podremos vivir como hijos de Dios. Solamente estamos predestinados, no a la salvación, no confunda a nadie.
No existe la predestinación. No existe la predestinación. Para salvarte a ti te cojo y a ti no te cojo. No, eso no. Ni tampoco la elección, tampoco Dios te elige a ti para ser salvo y a otros ser condenados, sino que te cogió y te predestinó en Cristo Jesús. Porque en el momento que tú tienes a Cristo, tienes que ser un hombre santo y vivir en santidad. En el momento que tú recibas a Cristo, en ese momento tú vienes a pertenecer a la familia de Jesucristo. Y eres un santo, y eres un limpio, y eres un recto. Lo que le dijo Pablo a los santificados en Cristo Jesús. Ellos y nosotros, tú, según su verdad y su justicia, antes de la fundación del mundo, el único propósito que tú tenías es que fueras santo en Cristo Jesús. Así que, como dice en el capítulo 15 del libro de Juan, separados de mí nada podéis hacer. Es la base esencial. Cristo Jesús, el autor y consumador de la vida. Cuando Cristo Jesús es el autor y consumador de la vida, nada ni nadie te puede estorbar, pero solo Cristo Jesús es el autor. Así que todo esfuerzo humano, hermano, todo lo que tú hagas como humano no tiene ningún valor. El único valor que tienes es en el Espíritu. Todo lo que tú hagas en el Espíritu, todo lo que vivas en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Espíritu y el hombre natural no puede agradar a Dios. El hombre que vive conforme a sus obras y conforme a sus hechos nunca podrá agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Y por mucho que tú hagas, por mucho que tú te esfuerces. Hay un versículo en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 23, que es un poco así para poder entenderlo, no todo el mundo lo entiende. Pero dice que los sacrificios humanos, por ejemplo, vamos a hablar para que lo entendáis, como ir en las procesiones, ponerte cadena, o ir de rodillas, o pegarte latigazo, o ponerle flores a la Virgen, no sirven para nada, porque no tienen poder para vencer tus apetitos como hombre y mujer. No tiene poder. Tú puedes hacer, hay una orden dentro de la Iglesia Católica que hacen el voto de no salir de su habitación. Hay personas que viven y no pueden hablar tampoco. Están metidos en una celda y ahí pasan días, años y años hasta que se mueren y siguen con el mismo pecado, porque no pueden de ninguna manera agradar a Dios a través de eso, porque tu corazón y tu mente todavía sigue pensando en pecado, siguen pensando en cosas de este mundo. Tú puedes estar encerrado en una cárcel, pero tu espíritu y tu mente puede estar en medio del Amazonas. ¿Por qué? Porque tu mente se va, sigues pecando igual. Porque si no pecas de hecho, no pecas de palabra, sino de pensamiento. El pecado está ahí, está al pedir de boca. Es que tú a lo mejor no eres una persona. Imaginaos, hermanos, lo que está sucediendo últimamente en el cristianismo. Tenemos la mente como la mente de los humanos, que pasamos días pensando en que yo quisiera hacer esto, aquel quisiera hacer lo otro, quisiera conseguir con esto, quisiera con lo otro. Yo he hablado algunas veces con personas, y no quiero decir nada fuerte, con personas que piensan, no, pero si yo vendiera droga, y te estoy hablando de que son cristianos, si yo vendiera droga me compraría esto, me compraría lo otro. Lo dice con la boca, quizás también está con el corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros le tenemos pensado, otro dice, si yo no fuera cristiano me iría al mundo y haría esto y haría lo otro. Vete al mundo, porque en tu corazón, lo que está en tu corazón es lo que va a salir. No me entiendes, ¿sí, verdad? Pues eso es lo que estamos hablando. Que puede estar encerrado en una celda de 2 metros por 2 metros, pero sin embargo tu corazón está lleno de pecado y de maldad y el demonio está contigo. Por mucho que tú digas, por mucho que tú hables, por mucho que tú pienses. En este libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 23, dice que no puede. Todas las aflicciones que tú hagas en tu cuerpo y los maltratos que hagas en tu cuerpo no podrán apagar un deseo del pecado y de la maldad, porque es tan sencillo como es. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Que aquellos hombres y aquellas mujeres de la iglesia primitiva, ¿por qué vivían? ¿Por qué actuaban? ¿Por qué caminaban? ¿Por qué Dios los respaldaba y Dios multiplicaba? ¿Por qué Dios añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos? Porque su pensamiento y su mente era diferente. Abran conmigo su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 43. Este es el plan y el propósito de Dios para su iglesia. Dice la Biblia
y sobrevino temor a todas las personas. 2:43 de los Hechos de los Apóstoles. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartía a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Cuando una iglesia vive en esta armonía, cuando una iglesia vive en este amor, cuando una iglesia vive en esta necesidad, en aquello, en nuestras congregaciones, en este tiempo en el que estamos, algunas veces nos enteramos de algún hermano que ha dejado de venir es porque se ha muerto. No lo sabíamos que se había muerto. Mucha gente que yo conozco, le digo, ¿y fulano? No, ya se ha muerto. Pero en aquella época, la iglesia era una, y perseveraban juntos, y tenían en común todas las cosas, y perseveraban, y sabían la necesidad que tenía cada uno, y recurrían hacia ellos, y si algunos tenían algo, hasta lo vendían para ver si podían suplir la necesidad de otros. Hermanos, este es el evangelio puro y duro. Ese es el evangelio que Dios ha dejado, que nosotros tenemos que andar, que tenemos que vivir. Si Dios conoce nuestras vidas. El libro de Santiago es un libro muy majo, y es un libro muy bueno, lleno de amor y de misericordia, pero de justicia también. Dice que si tú ves a tu hermano que lo ves tirado y tiene una necesidad y no le ayuda, y le dice, ánimo hermano, el Señor está contigo, pero es que no come, pero el Señor está contigo, venga, vamos. No, tienes que hacer algo más del Señor está contigo. Tendrás que ayudarle, tendrás que levantarle, porque si no la fe de nosotros será una fe en vano y una fe vacía. Y esto es lo que está sucediendo, que solamente, hermano, tenemos fe vacía, sin muchas obras. Por no decir que no tenemos obras. Hoy por hoy los católicos lo ganan con ventaja, porque creen en su religión y hacen obras. Nosotros ni siquiera hacemos obras, ni siquiera apoyamos, ni siquiera ayudamos. ¿Sabes por qué? Porque hemos cogido una frase que es muy importante, que la tiene el mundo. Comiendo yo ha comido el mundo. Mentira, comes tú solo. Teniendo yo tiene todo el mundo. Mentira, tienes tú solo. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto egocéntricos. Y creemos que comiendo yo ha comido todo el mundo, ya no tiene nadie hambre. No, comiendo tú no tienes hambre, pero los demás siguen teniendo el hambre que tengan que tener. Y este es el cristianismo que había, un cristianismo puro, real. Entonces cuando Dios ve que hay un cristianismo puro y real, entonces el Señor añade a su iglesia lo que han de ser salvos. ¿Para qué añadir el Señor a algo cuando la gente realmente no vive la vida de Dios, no camina la vida de Dios? ¿Para qué quiere agregar a otra persona si el que está a tu lado no anda en la verdad? ¿Para qué quiere otro? Hay una frase que dice Jesús, hablando de los judíos, dice, corréis la seca y la meca, corréis el desierto, las ciudades, para hacer un prosélito. Y después que lo hayáis hecho prosélito, es 7 veces más hijo del diablo que antes. Bueno, me imagino que se sabe. ¿Han leído eso alguna vez o solamente lo he leído yo? Pues lo pone en la Biblia, hay que leerlo, por eso hay que leer la Biblia y saber que está escrito. Prosélito es aquel que no era judío pero se convertía a la religión judía. Estamos hablando de un gentil que se hacía judío, pero cuando lo traían, lo hacían 7 veces más hijo del diablo, porque no vivían la vida de Dios, era hipocresía, y ellos toda la gloria que se llevaban es traer a un gentil y hacerlo judío. Judío, por ejemplo, circuncidándolo, yendo a la religión, haciendo esto y haciendo lo otro. No consistía en que tú ganaras a un prosélito, que ganara a un gentil y lo trajeras al judaísmo y le enseñaras todas las leyes, estatutos y decretos que había, cuando realmente no iba a ser salvo, porque no vivía la vida de Dios, porque el que lo llevaba era un hipócrita. Lo hacía simplemente para darle reconocimiento a él, que había traído a un gentil al reino del judío. Esto es lo que es la Biblia, hermano, y esto es lo que está hablando la Biblia. Si traemos a alguien
que diga a la gente, verdaderamente, este es un hombre que vive la vida de Dios, que camina la vida de Dios. Acuérdate de tu principio al convertirte en el Señor. Acuérdate. ¿Qué es lo que sucedía al principio? ¿Por qué cuando hablábamos a alguien venía y la gente se quedaba? ¿Cuál era el sentir? Porque tú lo traías y te preocupabas de él, de ir a su casa, de enseñarle, de hablarle. Hoy nos saludamos, entre comillas, no todos, muy pocas veces nos saludamos entre todos, porque tenemos tanta prisa por salir de la iglesia para no sé qué, porque no sé para qué tenemos tanta prisa, ni nos está esperando nadie, pero tenemos mucha prisa por salir, ni nos besamos, ni nos saludamos, ni nos decimos Dios te bendiga, me alegro de verte. Simplemente vivimos nuestra vida. ¿Y sabes cuál es tu vida? El cajón del diablo. Esa es tu vida. Fuera de aquí no hace otra cosa. Estás en tus líos, hermano, seamos realistas. Pero estamos hablando de todos, yo no estoy acusando a ninguno de vosotros. Estamos acusándonos a todos y librándonos a todos. Creo, hermanos, que hoy más que nunca debemos vivir la vida y volver a las sendas antiguas, a volver al cristianismo puro y duro que es el que está escrito en la Biblia. Dios nos demandará y nos dirá. En ese libro 1 de Corintios, quiero que veáis esto para ir terminando ya, concretamos. En Corintios 15. Hay un bar viene de Corintios, porque ya sabéis que había algunos que tenían la doctrina de los mormones, en aquella época, aunque los mormones la copiaron del libro de Corintios. Y todavía lo siguen haciendo algunos testigos de Jehová, también lo hacen. Es que bautizan a los muertos por los vivos. Para que puedan ser perdonados sus pecados, ellos se bautizan en el nombre del muerto, y como dice que todo que fuera bautizado será salvo, ellos creen esto. Pues esa doctrina ya no era ni de los mormones ni de los testigos de Jehová, sino que esa doctrina la habían tenido primero los corintios. Y imaginaos que después de tanto tiempo los corintios tenían ese gran problema, que por eso he dicho que en una casa grande hay muchos pecados ocultos. En el 1550, cuando vaya el 15, el apóstol Pablo tiene que decirle esas palabras que todos sabéis, que si los muertos no resucitan, come y bebe porque mañana morirás. Hay algo que nosotros debemos entender. Ellos pensaban que la vida del cristiano era mientras estuviera en la tierra, pero que después cuando te morías eras como otro más. Entonces el apóstol Pablo lo que trata de decirnos es si tú no crees en la resurrección de los muertos, come y bebe porque mañana vas a vivir. Si no tienes seguridad de que vas a resucitar entre los muertos, vive como quieras porque no va a tener ninguna importancia. En el capítulo, a ver, lo tengo por aquí. 50. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí que os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hasta ahí hay una transformación. Si Cristo no te transforma, tú no puedes entrar en el reino del cielo. Si Cristo no hace el milagro poderoso de ti, no puede hacer esto. Pero el Señor nos dice que si no tenemos claro que vamos a resucitar, come y bebe porque mañana vas a morir. Nuestra vida tiene que ser transformada, nuestra vida tiene que ser renovada y nuestra vida tiene que ser cambiada. En esto nosotros debemos entender que el proyecto divino de Dios es ser cristiano en la iglesia y fuera de la iglesia. Esa violencia que tenemos, esa ira que tenemos, esa doblez que tenemos, esa hipocresía que tenemos, tiene que ser apartada de nosotros, porque si no, Dios no podrá hacer la obra que ha venido a hacer en tu vida y en mi vida.
Lea usted a partir del 50 para abajo y vaya usted leyendo, verá que todo esto está en relación a lo que estamos hablando. Hoy más que nunca. Dice que Pablo, si como hombre yo luché hasta la muerte y casi fui exterminado, si no creo en la resurrección, ¿para qué lucho yo y peleo? ¿Usted por qué se abstiene? Si no creo que después de la vida Dios te tendrá que juzgar y pesar en balanza tu vida y mi vida, si andamos bien o no andamos bien, si caminamos bien o no caminamos bien. Le vuelvo a decir, sencillamente, hermano, ¿quién mejor que tú conoce la clase de cristiano que eres? ¿Quién mejor que tú conoce si vives de verdad en Dios o no vives en Dios? Pues tú. Pero hay otro problema, que Dios sí te conoce. Y Él también sabe si eres o no eres verdaderamente un hijo de Dios. Tú también lo sabes, pero Dios lo sabe más que tú, pero tú también lo sabes. A no ser que tengas tu mente y que te creas tu propia mentira, como muchos se creen su propia mentira. Mi mensaje hoy es este. Es un mensaje de alerta. Es un mensaje de decirte, hermano, no te engañes a ti mismo. Tú sabes cómo eres y sabes lo que tienes que cambiar, pero tienes un problema, que Dios también sabe cómo eres. Y Dios no va a poder hacer nada si tú no le dejas que Dios te cambie. Si tú no le dejas que Dios te cambie toda tu vida. Queremos ser rebeldes. Queremos ir a nuestro aire. Queremos hacer lo que nos dé la gana, pero al final le daremos cuenta a nuestro Dios, al único y nuestro Dios y Salvador. Hoy vamos a hacer algo que quizás deberíamos de haberlo hecho. Casi la mayoría de aquí han recibido a Jesús. Y eso es lo que a mí me confunde. Es que a Jesús no se le puede recibir una vez en tu vida. A Jesús hay que recibirlo todos los días, porque todos los días tienes que morir a tu yo. Todos los días tienes que morir a tu pasión. Todos los días tienes que morir a tu deseo y decir, Señor, quiero vivir para ti. Quiero caminar para ti. Quiero ser un hijo de Dios y quiero andar como tú quieres que yo ande, en el nombre de Jesús. Porque no vamos a engañar a Dios, hermano, porque no vamos a engañar a Dios. De verdad que si esto es la cosa que más absurda puede entender, que no puedes engañar a Dios por mucho que quieras, que no puedes, que Dios sabe, y tú también lo sabes, cóchale, que no puedes engañar a Dios y no puedes engañarte ni a ti mismo. Quizás en esta tarde vamos a hacer algo que a Dios le agrada, y es que le vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Vamos a decir, Señor, perdónanos. Y a partir de hoy, considérate a ti mismo. Si estás andando en la fe verdadera, y si estás viviendo la vida de Dios, quizás tendrás que reprender tu mente y decir, no, me estoy engañando a mí mismo. Yo sé que no es verdad, y me estoy engañando a mí mismo. Estoy haciendo aquí un poco el paripé. Pero Dios sabe cómo eres y lo que eres, y al final te pedirá cuenta. Si te parece bien, ponte en comunión con Dios por un momento. Habla con Dios. Él conoce tus obras y Él sabe lo que eres. Y tú no te hagas el ignorante. Tú también sabes quién eres. Sabes cómo andas, cómo vives, cómo caminas. Tú sabes todas las cosas y sabes cómo realmente vives y andas. Hoy más que nunca vamos a acercarnos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te lo suplico, Señor. Te lo ruego. Señor, perdona nuestros pecados. No somos ignorantes. Somos los santificados por la sangre del Cordero. Jesús pagó por nosotros. Desde antes de la fundación del mundo ya tú proveíste a Jesús para que fuéramos santos a través de Él. Nosotros no podemos como hombres, pero cuando el Espíritu de Dios está en mí, todo lo puedo. Ayúdame a entender este plan y este propósito, Señor. Señor, yo sé cómo soy, sé lo que tengo, pero tú también sabes quién soy y qué es lo que tengo. Por eso me quiero poner en paz contigo. En esta noche pedirte perdón. Y en esta noche decir, Señor, voy a cambiar. Yo quiero ser un santificado.
Si quizás no soy ese vaso de honra, quiero serlo en esta noche porque quiero ser instrumento de honra para ti, Señor. Gracias, Dios mío, aunque vivo en un cuerpo de carne, como dice el apóstol Pablo, pero yo sé que tú estás ahí y tú me ayudas a llegar hasta el final, en el nombre de Jesús.